Un buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Pascual. En este último tutorial vamos a analizar entonces lo que tiene que ver con la pregunta 13 y 14 de la guía número 2 de grado sexto, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Puede decirse que estos dos temas, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, de cierta manera requieren de todos los anteriores puntos, de potencias, de lo que es divisibilidad de números, de lo que son números primos, compuestos, lo que es descomposición de factores en factores primos. Bueno, eso es como necesario, todos los temas anteriores son necesarios para estos dos. La solución a estos puntos lo vamos a encontrar en la página 36 y la página 37, perdón, aquí no es 27 sino 37 del texto guía. En la página 36 vamos a encontrar inicialmente el máximo común divisor. El máximo común divisor, básicamente dos o más números, es el mayor número que los divide, ¿sí? Tendríamos que encontrar entonces cuáles son los divisores del 300, cuáles son los divisores del 360 y cuáles son los divisores del 420. Cada uno de ellos por separado y el que, digamos, compartan y sea el más grande, como lo indica su nombre, va a ser el máximo común divisor. Una forma de hacer esto, entonces, es la siguiente manera. Tenemos que descomponer los diferentes factores primos, el número 300, el número 360 y el número 420, sus diferentes factores primos. Ahorita pues lo hacemos con más calma. Una vez descompuestos estos factores, vamos a elegir los factores primos comunes con menor exponente y los multiplicamos entre ellos. Por ejemplo, acá entre los factores primos que tienen comunes está el 2, el 3 y el 5. El 7 no lo comparten entre ellos. ¿Cuál es el menor exponente que tiene el 2? En este caso es el 2 de acá, o el 2 de acá, que vendría siendo lo mismo, entonces lo colocamos. ¿Cuál es el menor exponente que tiene el 3? El 3 a la 1, en este caso un 3. ¿Cuál es el menor exponente que tiene el 5? En este caso únicamente este 5. Y multiplicamos estos tres números, es decir, 2 a la 2, 4, 4 por 3, 12, y 12 por 5, 60. Voy a recordar un poco cómo se descomponen los números en factores primos. Tenemos los tres números, 300, 360 y 420. Entonces recuerden que inicialmente lo que yo hago es colocar una rayita y empezar a dividir este número por el número primo más pequeño que se pueda. En este caso es el 2. La mitad de 300 es entonces 150. Se le puede sacar otra vez mitad. Entonces la mitad de 150 es 75. Noten que el 75 es múltiplo de 5, pero a su vez también es múltiplo de 3, porque 7 más 5 da 12, por lo tanto es divisible por 3. Entonces inicialmente lo vamos a dividir por 3. ¿Cuánto es 75 dividido 3? Entonces 75 dividido 3, el 7 en el 3 está dos veces, 2 por 3, 6 a 7, 1, bajo el 5. 2 en el 15 está 5 veces, 3 por 5, 15 a 15, 6. Entonces ese 25 lo pongo acá. Ahora, el siguiente número primo que puede dividir ese 25 es el número 5. ¿Cuántas veces está el 25 en el 5? ¿Cómo va dividido? Entonces, en este caso, 25 dividido 5 nos da 5. Y el siguiente número primo que puede dividir el 5, pues es el 5. En este caso, 1. Así para los demás, por ejemplo, 360, el primer número primo es el 2, da 180. Luego otra vez con el 180, el primer número primo es el 2, da 90. El primer número primo para el 90 es el 2, da 45. El primer número primo para el 45 es el 3, que en este caso daría 15. El primer número para el 15 es el 3, que daría 5. Y el primer número primo para el 5 es el 5, que daría 1. Para el 420 es igual, el primer número primo es el 2, da 210 la división. El primer número primo para el 210 es el 2 nuevamente, da 105. El primer número primo para el 105 es el 3. Noten que 1 más 0 más 5 da es múltiplo de 3. Es el 3 da 35. El primer número primo para el 35 es el 5. Y el primer número para el primo, eso da 7. Y el primer número primo para el 7 sería el 7. Ahí están los diferentes descomposiciones de factores. Noten que aquí tenemos entonces varias cosas en común. Se repiten el 2 en las tres partes, se repite el 3 en las tres partes y se repite el 5 en las tres partes, que es básicamente lo que nos decía ahorita el ejercicio. Mire que los factores, digamos, del 300 vendría siendo 2 a la 2, 3 y 5 a la 2, que es lo que tenemos acá, 2 a la 2, 3 y 5 a la 2. Los factores del 300, del 360 vendría siendo 2 a la 3, 3 a la 2 y un 5. Entonces tenemos 2 a la 3, 3 a la 2 y un 5. Y los del 420, pues es 2 a la 2, un 3, un 5 y un 7. Entonces simplemente basta con mirar cuáles son los repetidos, el 2, el 3 y el 5,
y cuáles son los exponentes más pequeños de esos números. En este caso, el 2 es el más pequeño, el exponente más pequeño entre el 2 y el 3 es el 2, el exponente más pequeño que tiene el 3 es el 1, o ninguno por decirlo así, y el exponente más pequeño del 5 es entonces, en ese caso, el 1 también. Multiplico los tres números y eso es 60, el máximo común divisor en este caso. Es decir, el 300, el 360, el 420 son divisores del 60, y de hecho ese es el máximo número que tienen en común como divisor. Ahora, podemos hacer entonces un ejemplo también para ayudarnos a entender un poco más esta parte y analicemos acá. Dice, Juan compró láminas de cartón de 196 centímetros de largo por 140 centímetros de ancho, que tiene que recortar en cuadrados de la mayor longitud posible. Mire que dice mayor longitud. Nos están dando una pista de que es el máximo común. Como no debe sobrar material, es preciso que la medida del lado cuadrado sea divisor al mismo tiempo de 196 y 140. Pero como dice máximo, entonces hay que encontrar básicamente el máximo común divisor entre 196 y 140. Yo lo he hecho acá ya previamente para que ustedes pues puedan recordar un poco esto. Vamos a encontrar el máximo común divisor. Primero hay que descomponerlo en factores primos. 196, el primer número primo que lo puede dividir es el 2, da 98, el del 98 el primer número primo es el 2, da 49, y el primer número primo de 49 es el 7, que da 7, y el primer número primo del 7 es el 1. De 140, algo similar, primer número primo 2 da 70, primer número primo da 35, primer número primo 5 da 7, y primer número primo de 7 da 1. Ahora, ¿qué números se están repitiendo en ambos? Miren que se repite el 2 y miren que se repite el 7. ¿Cuál es el exponente más pequeño en este caso del 2? Mire que en ambos está dos veces, entonces sería 2 a la 2. Ahora, en cuanto al 7, ¿cuál es el exponente más pequeño? Mire que acá está dos veces y aquí está una sola vez, por eso lo pongo una sola vez porque es el más pequeño. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. Y 4 por 7 en ese caso daría 28, que es lo que nos está diciendo en este caso el libro, que el máximo común divisor entre ellos es 28. Ahora, ¿cómo sé entonces cuántos cuadrados voy a tener? Básicamente yo sé que los cuadrados van a tener de lado 28 centímetros porque son cuadrados. Entonces, ¿cuántos voy a tener por cada parte? Entonces, para saber cuántos cuadrados de ese tamaño se obtienen, básicamente vamos a dividir el largo por 28 y el ancho también por 28. Obtenemos 7 cuadrados a lo largo y 5 cuadrados a lo ancho. O sea que en total tenemos 35 cuadrados de 28 centímetros de lado. Recuerden que un cuadrado por todos los lados mide lo mismo. Entonces, básicamente, para poder calcular el máximo común divisor, ya saben qué tienen que hacer, descomponer en diferentes factores y multiplicar los comunes con el exponente menor. Ahora, vamos a intentar entonces explicar un poco qué ejercicios tienen que hacer con respecto, digamos, a esta parte. El punto 1, por ejemplo, dice calcula el máximo común divisor de los siguientes grupos de números, entre el 33 y el 12, 54 y 36. O sea, básicamente se hace este mismo procedimiento. Se colocan los números necesarios, se les descomponen los factores y lo que les acabo de explicar ya cómo se hace, ¿sí? Acá, por ejemplo, se tienen 60 lápices, 90 esferos y 120 borradores. Miren que nos preguntan cuál es el máximo número de paquetes que se pueden armar. Básicamente nos están preguntando cuál es el máximo común divisor entre el 60, el 90 y el 120, que se hace de esta misma manera como lo hicimos con el 300, el 360 y el 420. Ahora, el punto 1, el punto 4 y el punto 5 tienen que ver es con el mínimo común múltiplo. Vamos a ir entonces a explicar esta parte. El mínimo común múltiplo, a diferencia del máximo común divisor, como su nombre lo indica, es el mínimo múltiplo que tienen los números. Por ejemplo, entre el 24 y el 96, ¿cuál es el mínimo múltiplo que tienen? O, por ejemplo, antes de explicar ese, por ejemplo, este, digamos los múltiplos del 18, 18, 36, 54, 72, nos vamos de 18 en 18, llegamos hasta 198 y así infinitamente. Ahora, por otra parte, los múltiplos del 20, por ejemplo, 20, 40, 60, 80 y así sucesivamente. Observen que el primer número en común que tienen en cuanto a los múltiplos es el 180. Como ese es el primero que aparece, es el mínimo común múltiplo. El libro propone de cierta manera una forma de calcularlo. Vamos a analizarlo primero y luego les explico otra manera más eficiente. Para calcular el mínimo común múltiplo de 24 y 96, por ejemplo, lo que primero que tenemos que hacer es descomponer cada número en sus factores primos. Ya lo sabemos hacer. Y se escribe el producto correspondiente. Es decir, los factores primos de 24 son estos de acá y los factores primos del 96 son estos. Luego, lo que vamos a hacer es multiplicar el producto. Eligen los factores primos comunes y los no comunes con los mayores exponentes. Por ejemplo, mire que ahí se repite el 2 a la 3 y 2 a la 5.
Vamos a elegir el más grande, es decir, el 2 a la 5. También se repite el 3. ¿Cuál es el exponente más grande? El 1 en este caso. Y vamos a multiplicar los dos, que da 96. Esto podría ser una manera. Por ejemplo, acá, los factores primos del 8, 2 a la 3, del 10, 2 a la 5, y del 15, 3 a la 5. ¿Qué números se están repitiendo entonces en sus factores? El 2 a la 3, el 5 y el 5 en estos dos casos. Digamos que los comunes vendría siendo el 2. ¿Cuál es el exponente más grande? El 3. Y los no comunes, el 5 y el 3. Exponentes más grandes, el 3 y el 5. Y entonces multiplicamos los 3 y eso nos da el mínimo común múltiplo. Sin embargo, hacerlo acá así puede ser un poquito enredado, ¿no? Entonces voy a intentar cómo explicar esto de un poco más eficiente. Voy a empezar con algo fácil, con la parte de 24 y 96. Pero para eso, entonces lo voy a hacer en un siguiente tutorial para que sea un poco más fácil y entendible.